honor y la gloria. Gracias, Señor. Entrónate, Señor Jesús, en esta casa. Mi corazón es el templo del Espíritu Santo. Ministra, Señor, díselo a Él, ministra, Señor, en mi vida. Permite que el fuego de la oración ministre tu corazón, te limpie, te levante, te fortalezca cada mañana para la gloria de su nombre, Señor. Muchas gracias, Espíritu Santo, por esta mañana, Señor, porque hemos podido, Señor, orar y orar con gusto y con gratitud, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Alabado el nombre del Señor. Alabado el nombre del Señor. Bueno, estamos aquí en esta viaje por el libro de los Hechos. Eh, Pronto estaremos terminando el libro de los Hechos y seguiremos nuestro viaje por las Escrituras y agradezco mucho que estén caminando. He escuchado muchos testimonios, nos han enviado testimonios y cada testimonio que usted nos envía, pues nos alienta, me fortalece y puedo saber que estamos haciendo algo para bendecir al cuerpo de Cristo. Así que gracias por sus testimonios. Alabado el nombre del Señor. Muy bien, entonces eh, el apóstol Pablo está allí en manos de Festo y Festo no, pues no encuentra nada, pero han pasado 2 años donde estaba Félix y Festo acaba de llegar y se encuentra con este problema. Y el apóstol Pablo, porque Festo para quedar bien con los judíos, le dice a Pablo que si él quiere mejor que vaya a Jerusalén y allí pues le hagan su juicio y él dice, no, yo no quiero, yo a mejor apelo al César y al apelar al César por ser un ciudadano romano, pues no pueden juzgarlo los judíos. Pero para que Festo pueda enviarlo a César, tiene que llevar un escrito que diga por qué están acusando a Pablo. Y él no sabe qué escribir, no sabe qué decir, no tiene ni idea qué decir. Entonces el tema está como difícil. Y entonces llegamos al versículo 13 del capítulo 25. Capítulo 25 de Hechos, el versículo 13. Y dice la escritura de la siguiente manera. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes de ser acusado, antes de que el acusado tenga delante sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de la religión o de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, al que Pablo afirma estar vivo.
Yo dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén allá a ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de César Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo, pues yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo, mañana le oirás. Los problemas de ese nuevo gobernador no se habían acabado. Se las había arreglado para no ofender a los judíos, pero no lograba determinar las acusaciones legales contra su preso. ¿Cómo podía enviar a un preso tan notable al emperador sin una lista de crímenes de los que se le acusaba? Por ese tiempo, Festo recibió entonces la visita estatal de Herodes Agripa II y de su hermana Berenice. Este rey joven era el último de los Herodes que gobernó. Este fue el último de los Herodes que gobernó. Era bisnieto del Herodes que mató a los niños de Belén, el hijo del que mató al apóstol Jacobo. Su hermana vino con él y eso levantó una gran sospecha porque para los judíos estaba claramente prohibido y ellos condenaban el incesto. Y este se comportaba con su hermana como si fuese su esposa. El pecado abundando de una manera tremenda y el pecador viniendo a juzgar o a escuchar al Hijo de Dios. Roma le había dado a Herodes Agripa la jurisdicción legal sobre el templo de Jerusalén. Así que era lógico que Festo le contara el caso de Pablo. ¿Por qué? Porque este Herodes, este Agripa, pues era el que estaba a cargo y tenía jurisdicción allí. Ahora, Festo fue suficientemente listo como para entender que la causa de los judíos contra Pablo no tenía nada que ver contra la ley civil. Y así se lo manifestó a este rey que vino a visitarle. Todo era puntos exclusivamente acerca de su religión. Y los romanos no estaban preparados para entender especialmente la doctrina de la resurrección. Pablo, en su relato, o el doctor Lucas, cuando escribe este relato, demuestra que no era tanto la resurrección general la que él declaraba. Declaraba y defendía la resurrección de Cristo, porque todos pensaban en la resurrección, que sí, vamos a resucitar en el día venidero. Pero si no creemos y aceptamos la resurrección de Cristo, nadie resucitaría. Porque si Cristo no resucita, en vano creemos en la resurrección y ninguno resucitaría. Entonces, como hemos notado, en todo lo que hemos hablado acerca del apóstol Pablo y del libro de los Hechos, el énfasis clave del testimonio de la iglesia y cómo empezó la iglesia y porque muchos se unieron, es porque se predicó al Cristo, pero al Cristo resucitado. Y déjeme decir algo de mi corazón. Y lo estaba pensando, no sé si fue el mismo Señor que habló a mi corazón. Nosotros hemos predicado muchísimo del Cristo sanador, del Cristo proveedor, del Cristo que nos acompaña, el buen pastor.
pero tenemos que predicar del Cristo resucitado, de ese Cristo que murió en la cruz del Calvario, pero también resucitó al tercer día. Porque si Cristo no resucita, en vano estamos haciendo lo que estamos haciendo. Dice que vana sería nuestra fe, que seríamos dignos de conmiseración. Por eso nosotros tenemos una fe viva porque Cristo vive. Alabado el nombre del Señor. Y aunque Pablo le digan lo que le digan y lo acusen y lo amarren y le pongan cadenas, no pudieron cerrar su boca. ¿Por qué? Porque Pablo lo vio. Pablo vio al Cristo resucitado. Pablo lo escuchó. Pablo se encontró con el Jesús resucitado y no fue un asunto que leyó en un libro, fue un asunto que él mismo experimentó. ¿Sabe cuál es la clave para predicar el Evangelio? Es que tú vas a hablar de lo que tú has visto y oído. Tú vas a hablar de lo que tú has experimentado. Alabado el nombre del Señor. Tú no vas a hablar de lo que otros te contaron. Y por eso el fuego del corazón de Pablo. Por eso el gozo en su corazón y la seguridad. Bueno, parecía que Festo quería llevar a juicio a Pablo a Jerusalén debido a las cuestiones de los judíos y que ellos resolvieran sus cosas en su territorio. Ahora recuerde que todo por lo cual le acusaban era mentira. Realmente ellos no querían ir a hacerle un juicio. Lo que ellos querían era matarlo. Y Festo no quería solucionar el problema. Festo quería agradar a los líderes, a los hombres. ¿Sabe? Ese falsa unión entre la iglesia y el mundo acarrea muchos problemas, porque muchas veces dejamos la verdad del Señor por agradar al mundo. Y a veces el mundo entra a la iglesia porque necesita los votos de la iglesia, necesita el favor de la iglesia. Y nosotros felices, ay, gloria a Dios, ya vino el político a convertirse. No, él quiere tus votos. Sí. ¿Y usted por qué quiere agradar más a los hombres que a Dios? ¿Sabe? Muchas de estas cosas sucedieron y por eso un rey, un gobernador y unos sacerdotes prefirieron tener comunión entre ellos, pero realmente todos eran egoístas. Ahora, Festo necesitaba algo definitivo para evitar al emperador Nerón y más bien, perdón, para enviar una razón justa al emperador y, y por eso le pregunta al rey Agripa y le dice, mira, tú que conoces más de la religión de esta gente, ¿qué hago? Estoy encrucijado. Si lo suelto, me echo los judíos de encima. Y si lo mando sin una causa, pues acabo de llegar y ya me quedó grande mi primera cosa que tengo que hacer. Estoy en una encrucijada. ¿No le parece a ustedes tremendo que un pequeño evangelista puso en revolución todo un imperio? Por una simple razón, por un Cristo y un Cristo resucitado, alabado el nombre del Señor para siempre. Este rey Agripa era experto en los asuntos judíos y ciertamente le interesaba saber más en cuanto a este hombre, que fue lo que causó ese motín en el templo. Tal vez Herodes podía ayudar a Festo para descubrir las verdaderas acusaciones contra Pablo. Y quizás Festo podría ayudar a Herodes a aprender más sobre los asuntos judíos
en la ciudad santa. Déjeme, yo me adelanto un poquito, pues mañana vamos a descubrir muchas cosas, pero déjeme, yo me adelanto un poquito. Entonces Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Estoy en el capítulo 26 y estoy leyendo solamente los primeros 3 versículos, aunque esto lo hablaremos mañana, pero quiero solamente que comprendas hacia dónde vamos. Dice, entonces Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó su defensa. Me tengo por dichoso, rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. El rey Agripa conocía absolutamente de toda la ley judía, los cultos judíos, las costumbres judías, sobre todo de la religión. Por eso Pablo le dice, mire, me alegra mucho que usted me esté escuchando. Ahora, recordemos un poco cómo el Señor le había dado una palabra a Pablo y una palabra que se estaba cumpliendo en este mismo momento. Vaya conmigo a Hechos, capítulo 9, el versículo 15. Hechos, capítulo 9, el versículo 15. Dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Yo no sé si él se imaginó que le iban a poner un tapete rojo para entrar a la casa de gobierno y que iba a ir escoltado como todo un gran predicador. No, él sí fue llevado delante de reyes, pero fueron los reyes los que vinieron a verlo. Y fueron los reyes los que tuvieron que escucharlo predicar. Devuélvase conmigo a Hechos capítulo 25, el versículo 23 al verso 26. Y miremos la llegada de Agripa y su hermana Berenice. Dice la escritura. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice, mire cómo llegaron a ver a Pablo, con mucha pompa. Y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad. ¿Quiénes venían? Los tribunos. ¿Quiénes? Los principales hombres de la ciudad. Yo me imagino los militares de la guardia, me imagino los hombres más importantes porque había llegado Herodes y todos querían saber qué estaba haciendo Herodes. Y dice, por mandato de Festo fue traído a Pablo. Entonces Festo dijo, Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí junto con nosotros, aquí tenéis a este hombre respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí dando voces que no debe vivir más, pero yo hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como el mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Parece increíble toda esa pompa y toda esa ceremonia que se estaba haciendo debido a un pequeñito judío que predicaba el evangelio de Jesucristo y al Cristo resucitado. ¡Qué cosa tan tremenda! Pero el Señor, recuerde que le había prometido a Pablo que daría testimonio a los gentiles y a los reyes, y esa promesa se estaba cumpliendo de nuevo. Una vez que Pablo terminara su testimonio, todos sus oyentes sabrían cómo ser salvos.
porque cuando Pablo empieza, y lo veremos mañana seguramente, cuando Pablo empieza a defenderse, ¿sabe cuál es su defensa? Cristo. ¿Sabe cuál es su defensa? Su fe es su defensa. Alabado el nombre del Señor. Todos los oyentes entonces sabrían después cómo ser salvos y no tendrían ninguno una sola excusa. Se reunieron en el salón de la audiencia, en el palacio. Asistieron militares claves, oficiales del gobierno romano. Probablemente diversos oficiales habían debatido varias veces el caso de Pablo. En los 2 años anteriores tuvieron tiempo, de modo que muy pocos de los presentes ignoraban el asunto. Festo ciertamente exageró cuando dijo que toda la multitud de los judíos había presentado acusaciones contra Pablo. Pero esa clase de afirmaciones haría que los judíos presentes se sintieran muy contentos. Recuerde que era un cementerio lleno de flores. Flores para el uno y flores para el otro. Se tiraban flores entre el rey y entre aquel oficial y entre los judíos, pero todo era solo lisonjería. ¿Sabe? Las afirmaciones oficiales, nos escribe Pablo, que declaraban que Pablo era, nos escribe Lucas, perdón, que Pablo era inocente, totalmente inocente. Ahora, en ese discurso, el rey quería escuchar a Pablo para examinarlo todo, pero parece que no fue así. Se sienta el rey como juez junto con Berenice, su hermana. ¿Y qué creen? Ahora Pablo se para como juez y aquellos que tienen que escuchar una sentencia y decidir si reciben la salvación son el mismo Agripa y la misma Berenice. Mañana veremos cómo reaccionan al mensaje y cuál fue el mensaje de Pablo. Pero en un momento dado, ¿sabe qué dicen ellos? Espere. Usted casi me persuade de ser cristiano. Casi me persuade. Oiga, qué palabra tan hermosa. Estaba asustado porque vino a escuchar otra cosa y resultó escuchando de Cristo. Puede que mucha gente venga a tu casa a querer escuchar. ¿Qué piensas tú del chisme de la esquina? Pero cuando salen de tu casa dicen, no pude escuchar qué pensaba del chisme. Lo único que escuché fue de Cristo. Alabado el nombre del Señor. El apóstol Pablo está defendiéndose, pero al mismo tiempo estaba presentando la verdad del Evangelio y testificando acerca de la diferencia de que Cristo puede hacer en la vida de una persona. Este es el discurso más largo que Pablo dio en el libro de los Hechos. El rey Agripa precedía y le dijo a Pablo que tenía la palabra. Y vemos en la breve introducción, sinceramente agradeció al rey Agripa que estuviera atendiendo su caso, porque sabía que él era experto en cuestiones religiosas de los judíos. No lo mencionó, pero también él sabía que él creía en los profetas del Antiguo Testamento. Y vamos a ver mañana cómo el apóstol Pablo le pregunta directamente al rey, ¿crees en los profetas? ¿Crees en la ley? En vez de ser él quien hace las preguntas, ahora Pablo le hace las preguntas. Tal vez el discurso fue largo, pero Pablo le dijo, por favor, tenga paciencia para escuchar lo que tengo que decir.
A mí me inspira esto. Me inspira la vida de hombres y mujeres en el mundo que no callaron, que tuvieron pasión por el Señor y amor por las almas. ¿Sabe? El apóstol Pablo parece aquí altivo y orgulloso, pero el apóstol Pablo decidió renunciar a toda su sabiduría humana para saber solo una cosa, saber de Cristo y el Cristo resucitado. Querido hermano, querido amigo, todavía hay mucha gente que no conoce al Señor. O hay gente que ha aplazado la decisión por el Señor. Yo le invito, abra su casa para que en su casa se predique la palabra. Abra su corazón y enseñe la palabra. No pierdas oportunidades. Cada día es una oportunidad de ser instrumento en manos de Dios. Cada día es una oportunidad de abrir su casa para que el Señor se entrone y sea el Señor de su casa. Espíritu Santo, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Oh Señor, gracias porque tú tienes el control de todas las cosas. Ayúdenos a creer que cuando tú prometes una cosa la cumples. ¿Cómo? No sé. ¿De qué manera? Tampoco. ¿Cuándo? No lo sé. Pero si tú dices una cosa, se hará. Y yo quiero decir en el nombre del Señor que todos estos amigos que están aquí son instrumentos en manos de Dios para que muchos hombres y mujeres conozcan de ti. Llénalos de sabiduría y de tu Santo Espíritu para la gloria de su nombre, Jesús. Gracias, Señor. Amén. El Señor les bendiga. Feliz día, Bendiciones. pastor. Amén. Bendiciones. Amén. Bendiciones.